Ahora, ¿qué significa codificar una fórmula o una función? En realidad, esta es la base de trabajo de Excel, aprender a codificar. Por eso que vamos a empezar esta clase recordando la codificación de fórmula y función. Entonces, dice que codificar una fórmula o función en Excel es transcribir un modelo matemático escrito en el lenguaje matemático de los humanos, dice, ¿no?, al lenguaje matemático de Excel. Y lo que se quiere hacer es encontrar una equivalencia, tanto como yo lo entiendo, tanto como Excel lo entiende. Por ejemplo, esto de acá está escrito en el lenguaje humano. Dice que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Pero en Excel no puedo colocar estos simbolismos así loquísimos. Tengo que escribir así. Tengo que escribir igual pi por d2 elevado al cuadrado. Así lo entendería Excel. Bajemos para abajo, un poquito más. Hay otro. Mire, imagínense el teorema de Pitágoras. Así es como me lo enseñaron y yo lo escribo, la raíz cuadrada. Pero colocarlo así en Excel no lo entiende, no funciona. Por lo tanto, debo escribírselo, dice, así. Una manera utilizando funciones y otra manera así utilizando operadores aritméticos. A mí más me gusta a veces ocupar operadores aritméticos porque es mucho más facilito escribirlo cuando yo me lo sé. Pero cuando me cuesta, utilizo funciones. Mira, está con raíz, potencia y todo. Y acá está con su potencia, la potencia y la raíz que se expresa como una potencia fraccionaria o un exponente fraccionario. Ahora, ¿qué es una celda? Volvamos a recordar el concepto de antes de celda. Era la intersección entre una columna y una fila, dice, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de celda. La celda D4. Pero, ¿qué es una celda también? Dice que una celda es una referencia a una ubicación en la memoria del computador, donde se almacena el valor que contiene la celda, que puede ser de tipo texto, número, fecha, hora, u otro que soporte la hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque la hoja de cálculo puede manejar otros tipos de datos. Entonces, la celda, jóvenes, es una variable. Y esa variable, dependiendo de cómo se le escribe, se comporta como si fuera una variable que modifica de posición o una variable que no modifica de posición, o sea que se mantiene fija. Es como un puntero que está apuntando a un lugar específico en la memoria. Ahora, ¿qué es una referencia celda? Dice, una referencia celda, dice, es una descripción abstracta de la ubicación del valor de una variable dentro de la hoja de cálculo, o sea que en una celda hay valores. Y estas pueden tener, dice, un tipo de dato de tipo texto, número. Por ejemplo, la celda A15 contiene el texto María, B15 contiene el número 19. No me dice qué es María, si es un nombre de persona, de una mascota, de un procedimiento, por ejemplo, baños María, que le llaman. ¿Qué es 19? Puede ser una edad, puede ser una cantidad, puede ser el día, no sé. ¿Qué podría ser? ¿Sí? Por eso se llama dato. Ahora, las referencias celdas, jóvenes, las referencias celdas son muy utilizados en la escritura de una fórmula o función. Y esa referencia puede ser relativa o puede ser absoluta. Si es relativa, cambia conforme yo voy copiando la fórmula. Si es absoluta, no cambia cuando voy copiando la fórmula. Luego vamos a hacer prácticas de eso. Ahora, las referencias absolutas, jóvenes, son muy utilizadas cuando una celda, el valor de una celda va a operarse con un conjunto de celdas. Ahí es necesario. Vamos a hacer práctica de eso también. Y entonces, ahora vemos cómo se expresan las referencias absolutas y las relativas. Dice, para las absolutas debo ocupar el símbolo peso, dice. Ahí está el símbolo peso, junto al nombre de la columna y la fila. Pero aquí yo tengo A20. Dice que esto es relativa, se comporta como si fuera una variable. Este de acá es A20 también, pero es absoluta, porque tiene el pesos A, pesos 20. Es una referencia absoluta y se comporta como si fuera una constante. Acá tenemos una referencia relativa a un rango de celdas, desde B5 hasta B20. En realidad es un vector, es relativa. Pero tengo la misma referencia, pero basado en absoluta. Y me dice que es absoluta.
Y eso lo vamos a ver cuando estemos realizando la consulta de búsqueda. Ahora dice que yo puedo hacer referencias unidimensionales y bidimensionales. Es unidimensional si la celda se encuentra en la misma hoja de cálculo. Es bidimensional cuando está en otra hoja del libro. Por ejemplo, cuando es unidimensional es así, A20. Cuando es bidimensional me dice el nombre de la hoja, signo de admiración y el nombre de la celda. Bajo, bajo, bajo. Consulta, jóvenes, hasta acá. Necesito saber si está claro. ¿Hay algo que falta? ¿No hay ni una consulta? Bueno, continuamos entonces. Ahora dice esto. ¿Qué es una fórmula? Dice que una fórmula en Excel es una expresión matemática que opera referencias de celda o variables mediante funciones, operadores aritméticos, lógicos y relacionales, con el fin de obtener un resultado que responde a una relación matemática válida. Para escribir una fórmula en Excel, jóvenes, siempre debe empezar con el símbolo igual. Este es un error común. Escriben la fórmula y no le coloca igual. Obviamente, no calcula nada. Para que calcule, tiene que tener un igual. Por ejemplo, acá, mire, igual, dice A3 dividido entre B3 más la función pi, menos B3 elevado al cuadrado, más, dice paréntesis, C3 elevado a la raíz cúbica. Esto es raíz cúbica, 1/3, por el valor mínimo que hay desde entre D3 y D20, dice. Eso dice, esta es una función min, devuelve el valor mínimo. Ahora dice, una fórmula, dice, es una secuencia de fórmulas y operadores que expresa una relación general entre los términos que componen una expresión matemática, que cumple con ciertas reglas de formación e interpretación consistente en algunas áreas de la matemática. Dice. Eso es un concepto más formal. ¿Alguna consulta hasta acá por jóvenes? Porque de esto ya no se repite casi mucho. Lo hablo, pero ya no así como lo estamos haciendo ahorita, con tantos detalles. Alejandra, ¿qué dice? ¿No se escucha? Bueno, continuamos entonces. Ahora, veamos qué es una función, porque de pronto dice, esta es una fórmula. No, es una función. O por cuándo ocupo una función y cuándo no lo ocupo. Esto dice así, una función en Excel es un código o programa que puede ser invocado, o sea, lo puedo utilizar para realizar cálculos complejos, tales como obtener el valor mínimo de un conjunto de celdas o determinar la desviación estándar de las calificaciones de los estudiantes. La sintaxis de una función dice que tiene el nombre de la función y los parámetros. Mire, ahí está. Una función sin parámetros, una función con un parámetro, una función con más de 2 parámetros y una función que recibe un rango de celda. Rango inicial, rango final. Ahora, podemos decir entonces como resumen que una función es una expresión matemática que devuelve un único resultado para uno o más variables independientes. Un resultado para una o más. Un ratito vamos a cambiar, esto está mal escrito, debería ser aquí para una, no para uno, para una o más variables. Guardaremos eso, activamos el spotlight, bien, y seguimos. Ahora tenemos como ejemplo estas funciones. Por ejemplo, la función hoy, mire, igual hoy sin parámetro. La función absoluto, igual absoluto con un parámetro. La función suma, igual suma, rango inicial, rango final. La función aleatorio, esto es la sintaxis de cada función. La función aleatoria entre el valor inicial, punto y coma, valor final. Quiero recordarle un detallito, jóvenes, por favor. En algunas computadoras, el separador de parámetros es punto y coma, cuando hay valor inicial, aleatorio, perdón, es punto y coma cuando yo coloco un parámetro y otro parámetro, punto y coma. Por ejemplo, acá,
valor entre 1, punto y coma, y 100. En algunas computadoras punto y coma. En otras computadoras es coma. Va a tener que probar eso. Pero los rangos desde C5 hasta C20 siempre es 2 puntos parados. Casi nunca varía eso. Seguimos. Ahora veamos los operadores aritméticos. El de potencia, la multiplicación, división, suma, resta. Y los operadores lógicos no y o. Negación, conjunción, disyunción. Operadores relacionales tales como el mayor, menor, igual, mayor, igual, menor, igual y distinto o diferente. Y operadores de concatenación de cadenas como ser el ampersand. Y luego avanzaremos las funciones lógicas. Hasta aquí, jóvenes, tenemos los conceptos necesarios para continuar con nuestra primera práctica. ¿Alguna consulta hasta acá, señores? Escucho mientras preparo el material que vamos a ver. Escucho, jóvenes, por favor, manifiéstese. Le veo muy calladito y eso es traicionero. No sabemos. ¿A qué se refiere con parámetros? ¿Con qué? Con parámetros. Con parámetros, ya, bien. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son un conjunto de valores que yo le doy a la función. Aleatorio.entre es un programa que está dentro de Excel, que está guardado en algún lugar. Suma es un programa. Abs es un programita chiquitito que está. La función hoy también es un programa, lo que significa que tiene muchas líneas de código. Antiguamente, hace mucho tiempo atrás, les enseñaba a ellos a crear esta función a los jóvenes. Pero ahora ya no les enseño, ¿sí? Eso era antes. Entonces, esa función necesita que yo le dé valores para que trabaje. Eso se llaman parámetros o variables independientes. Vamos para arriba. Veamos una función normal como lo entiende el hombre. Por ejemplo, aquí yo tengo dos cosas. Una variable dependiente, C, y dos variables independientes, A y B. ¿Y acá cómo lo veo? ¿Cómo lo veo acá? Veo la función raíz que recibe un solo parámetro grande. Todo esto es un solo parámetro para la función raíz. ¿Sí? Todo esto de acá. La potencia recibe dos parámetros. B2, que es el número, y ¿a cuánto lo va a elevar? El exponente, al cuadrado, 2. Entonces, ¿qué es un parámetro? Es una variable independiente. Es una referencia de celda que contiene un valor independiente. ¿Estamos de acuerdo? Que funciona como variable independiente. De ahí es donde tengo que repasar todos estos conceptos de qué es Excel, qué es una fórmula, qué es todo lo que hemos visto. Aquí está, ¿no? Celda, referencia y todo lo demás. ¿Alguna consulta más, señores? Yo ya estoy empezando a preparar los materiales, por favor. Dicen, ¿el rango y el parámetro son lo mismo? Ya. Un parámetro puede ser una sola celdita. A15, B20, J49, AB900, por ejemplo. Ese es un parámetro, es una celda, es una referencia de celda. Un rango es un conjunto de celdas, desde una celdita hasta otra celda. Es un parámetro también. Por eso es que los parámetros pueden ser una sola celdita o un conjunto de celdas, como rango. Y se escribe así, desde A7 hasta B20. El hasta se coloca con dos puntitos, se simboliza. Seguimos. Vamos, hablen, jóvenes, hablen. Escucho, señores, yo ya estoy empezando a organizar esto. Dice, en cada momento que tengamos que aplicar lo que nos acaba de mostrar de Excel, nos va a decir en qué parte lo aplicamos, ¿no? Claro, ese documento, este de acá, se lo voy a pasar. Entonces, cuando tengamos que aplicar cada cosa en cada parte, nos va a decir usted en qué momento lo aplicamos, ¿no? Claro, hasta ahorita nosotros, todo lo que estamos avanzando hasta acá, es lo que vamos a hacer. Esto todavía no.
Hasta aquí lo vamos a aplicar, ya no más. Usted nos va a guiar mediante el programa cómo aplicarlo. Claro, de hecho, yo ahorita le voy a ayudar. Y yo le voy a pasar la plantilla para que usted lo haga el resto. Dicen, y sobre las fórmulas o algo así, ¿usted nos va a decir o cómo vamos a saber qué fórmula utilizar? Claro, porque estamos perdidos. Sí, digamos Ya. potencia, no sé qué decía, más paréntesis. Ya. ¿En qué momento lo aplicamos? Ya, no se preocupe, yo voy a tratar de darle todo de la forma más fácil posible, todo lo que vamos a aprender, ¿ya? Así que Buenísimo. esta va a ser la plantilla que vamos a ocupar. Voy a hacer un poquito más pequeñita para que pueda verse todo, a ver. Un poquito más pequeñita, a ver, ahí 100%, dice, ¿no? Allá, está bien. Aunque yo no veo muy bien, pero bueno, ya. Ustedes deben estar viendo un poquito mejor. Por ejemplo, ¿de qué se trata codificación de fórmulas y funciones? Yo le voy a dar una función escrito en el lenguaje humano. Por ejemplo, este de acá, que dice que es el cálculo del área de un lote. Cuando usted se compra un lote, por ejemplo, y le dice, no, yo tengo un lotecito, le quiero venderle, comprar, y usted le dice, ¿cuánto tiene pues de frente? Le dice, ¿no? ¿Cuánto tiene de fondo? Le dice, o de largo, ¿sí? Puede ser fondo largo. Y él le dice, usted rápidamente aplica esta formulita y le dice cuántos metros cuadrados tiene. Todas estas fórmulas, jóvenes, tienen un motivo por el cual lo tiene que aprender, porque tarde o temprano lo va a ocupar. Por ejemplo, vamos viendo. Dice que de pronto usted tiene que alquilar un contenedor para mandar los productos de la empresa a otro país, pero usted no sabe de cuántos cubos va a alquilarlo. Entonces calcula usted la cantidad de cubos que tiene su materia prima, que va a enviar sus materiales, su producto, y en función de eso relaciona con los tamaños que hay disponibles y sabe cuál alquilar, porque no puede alquilar un contenedor que sea más grande, muy grande, digamos, ¿no? Respecto de lo que usted va a enviar, ni tampoco puede ser chico, pues, porque no va a entrar. Generalmente los contenedores se cargan a full, todo. Y así, jóvenes, continuamente va a haber fórmulas que van a estar escritos en el lenguaje humano y lo va a pasar a código Excel. Esta es la plantilla que vamos a ocupar. Así que yo voy a resetear ahorita la plantilla y hay guías para que usted se acuerde cómo funcionaba la parte, digamos, trigonométrica de algunas fórmulas. Aunque parezca que cuando usted lo ve, toda esta fórmula que dice, mire, ya me mataron la materia. No, son fórmulas que son bastante asimilables. Así que yo voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar esta fórmula, algo que ustedes van a hacer, ¿sí? Yo les mando la plantilla, ustedes le hacen control C, control V. Así que uno de ellos ya está solucionado, dice, ¿no? Ese solucionado, ustedes lo van a guardar como un tesoro. Y el otro se llama simplemente plantilla, ¿sí? O sea, donde usted va a crear plantilla. Para mí se va a llamar plantilla porque uno de estos es el que le tengo que pasar. Abro. ¿Y qué es lo que hago? Agarro, borro esto de acá. Mire, voy a borrar las fórmulas porque ahora con usted lo vamos a crear, toda esta fórmula. Borro, borro. Así que usted agarra, si tuviera alguna fórmula lo borra porque usted lo tiene que hacer. Hay senos, dice, hay cosenos, tangentes, hay raíces cuadradas, ¿cómo se llama este? La cuadrática. No hay más por acá, no hay más por acá, porque hasta cierto lugar yo hago y luego ustedes lo tienen que hacer el resto. ¿Listo? Allá, esta es la combinatoria, ¿no? Este es de los dados, ¿listo? Concatenaciones, las fórmulas. Funciones de resta. Ya. Y este total minutos horas, ¿no? Este vamos a modificar, vamos a arreglarlo, vamos a hacerlo mejor, ¿ya? Tengo un ejemplito más interesante, creo que por ahí. Ya. Bien. Empezaremos, jóvenes. Ahora voy a calcular, voy a hacer un poquito más grande. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Ya. Sí. ¿Qué es lo que voy a calcular? Conforme a lo que pueda voy a hacerlo más
más ancho, el zoom voy a regular, ¿ya? ¿Qué me dice acá? Me dice que tengo que calcular el área de un lote, o sea, cuántos metros cuadrados tiene un lote. El lote es como un rectángulo, normalmente. Entonces, me dicen que para calcular el área debo tener el frente y el largo, o el fondo. Y me dicen que el frente, por ejemplo, es de 13 metros y el largo es de 30 metros. ¿Puedo cambiar estos valores? Sí, lo puede cambiar, no hay ningún problema. ¿Qué debo hacer? Dice que debo escribir esta formulita que hay acá. ¿Cómo empieza la fórmula? En Excel empieza con un igual. Luego, me dice que debo darle el frente. ¿El frente dónde está? En la celda B5. Escribo B5. Dice que debo multiplicar. Miren, ahí está. Multiplicamos con un asterisco. Y luego debo darle el largo del lote, el fondo. Y eso está en B6. Escribo B6. Y pulso Enter. Y me dice que el lote tiene 390 metros cuadrados. Así que si de pronto me dice el compadre, mire, tiene 400 metros cuadrados, te agarra 13 de frente, 30 de largo. No, me está mamando con 10 metros, compadre. Pero ¿qué tal si usted va y mide bien y apenas había tenido, qué sé yo, 11.5? Y escribe acá el 11.5. Y se da cuenta que el compadre le está mamando igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué tal si el compadre no sabe, él dice que es 13, pero en realidad él tiene 15 metros de frente? Y usted dice, wow, mi madre, este compadre sí que no sabe matemáticas, así que voy a salir ganando varios metros cuadrados. Entonces, esta fórmula permite de que usted pueda calcular las áreas, el área o los metros cuadrados que tiene un lote, un terreno que es de tipo rectangular. Recordando un poquito ya lo que tenemos que ir aprendiendo acá, recordemos de acá de contenido de aprendizaje, sabemos que es una hoja de cálculo, que es Excel, partes del entorno de trabajo de Excel, ahorita bueno, no sé si será muy necesario, pero ahorita lo vamos a ver, desactivar esto lo vamos a ver en su momento, tecla de navegación posteriormente vamos a aprender, y estamos netamente en esta parte de acá, jóvenes. Estamos ya por acá. A ver, un ratito. Eso lo vamos a ver un ratito más. No hemos bajado ya acá, ¿sí? A codificar una fórmula. Porque esta parte de acá lo van a ver con los videos. Después se lo muestro y vamos a hacer una práctica también con ustedes, posteriormente. Ahorita me interesa afinar sus habilidades con fórmula. Entonces, agarramos, seleccionamos estas dos celdas, o una celda, mejor uno por uno voy a hacer. Clic derecho, formato de celda, por acá dice, formato de celda, y al ingresar acá, yo elijo lo siguiente, la ficha número, categoría número, y le puedo decir que quiero colocar el decimal, que tenga solamente un decimal, pero que tenga separadores de miles, por si el terreno es bien grande, ¿no? Y listo, ya lo tengo. ¿Por qué coloco eso? Para que tenga este decimal de acá. ¿Cómo coloco acá? De la misma manera, clic derecho, formato de celda, ficha número, categoría número, un decimal con separadores de miles y aceptar. Bien, pero acá dice con 2 decimales. ¿Cómo lo quito? Bueno, hay una manera de quitarle. Voy haciendo un clic acá y también quito así. Guardo, siempre debe guardar. Pero ¿qué tal si no es un terreno tan chiquitito que usted es tan bueno para multiplicar? Es más grande. Digamos, ¿qué tal si agarra, mide y esto tiene mucho más? Tiene 257 metros, punto 48. Y de largo tiene 1547.50. Ah, no, pues ahí ya sale más complicadito la multiplicación. Ahí sí que le ayuda esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto siempre le va a ayudar, jóvenes. Frente, 13. Dijimos, ¿no? Largo, 30. Los lotes de antes, así eran. Ahora ya nos venden 5 por 7, creo que nos venden ya los lotes 6 por 7. Una vergüenza, ya nos maman lindos. Ahora, vamos al siguiente.
Cálculo del volumen de un contenedor. Puede ser de una piscina también, no hay problema. Entonces, dice que para poder calcular el volumen, debo tener ¿qué cosa? El ancho, el largo y la altura, para saber de un contenedor. ¿Qué es un contenedor? Si alguien no sabe. Un contenedor son esas cajas metálicas grandes que hay en la aduana para poder enviar o traer mercadería. Ese es un contenedor. Entonces quiero calcular el volumen. Dice que debo hacer igual. Estas son mis variables independientes. Todo esto de acá. Bueno, en realidad serían estos de acá, pero esta es su etiqueta, su encabezado. Y acá va a salir el valor de la variable dependiente, que es el volumen. Igual, el área. Ahora voy a ocupar de esta manera. De vuelta, el área está en la B13. 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 Multiplicado por el largo. B14. Mira, ahí está el largo. Por largo. Multiplicado por la altura. B15. Y pulso Enter. Y me dice que el contenedor tiene 500 metros cúbicos. Para este tamaño de acá. ¿Estamos de acuerdo? Este tamaño de acá. Pero yo quiero que salga esto con un decimal, ¿Cómo lo hago? Facilísimo. Una manera. Voy a agarrar, voy a colocar un hito. Vamos a aprender esto. Formato de celda. Ficha número. Usamos separadores miles y ya lo tengo. Pero quiero agarrar esto y copiar este formato. Mire, copio este formato, miren, y lo copio acá, y ya lo tiene. Quiero copiar este formato aquí abajito. Copio el formato y lo apego. Ahora, el de acá no puedo copiar este formato. ¿Por qué? Porque me lo va a fregar el formato. Alguien dice, a ver, me dice, ¿no? No falta alguien que dice, quiero ver si lo frega. Lo va a fregar, pues, compañero. Mire, ya me lo fregó mi formato, mucha. Pero tengo este botoncito que dice deshacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Simplemente aplicar el formato de celda, como me enseñó el profe. Quito el decimal, aplico el separador y ya lo tengo. Mire, y guardo. Entonces, de esa manera he logrado calcular el volumen de un contenedor. ¿Puedo cambiar el largo, el alto? Puedo. Digamos, ¿qué tal si me dicen que esto no había sido 2,5, había sido 3,5 o 3,5? Ah, en algunas computadoras jóvenes el separador de decimal es con punto y en otros es con una coma. Eso lo tiene que probar. Ese es otro motivo por el cual no pueden calcular. Tiene problema. Mire, 700. Voy a colocar con coma. Vamos a ver qué pasa. 3,5. Digamos que yo le coloco así. Y me dice error. No hay valor. No puedo calcular el valor. No puedo encontrar el valor, me dice. ¿Sí? Tengo problema. Y es por lo que usted le ha colocado con coma. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Los números casi siempre se alinean a la derecha, los textos a la izquierda. Así que esto es como varones, damas. ¿Estamos de acuerdo? Así que los varones somos derechos. Las damas son zurdas. Acuérdense la feminazis. 3,5. Una broma, ¿sí? Y lo tenemos así. ¿Puedo continuar, jóvenes? Tenemos, Sí, dicen. tenemos, ¿cuántos minutos tenemos? Pues ya ni veo, ya bien, estamos viejos, pues ya. 37 minutos, ¿no? Ah, no, 3 minutos, ¿no? No, 3 minutos más tenemos. Sigamos, sigamos. Dice que ahora tengo que calcular, hacer una conversión, dice, de metros cúbicos a litros. De pronto me dicen que esto de acá es como una piscina, ¿sí? Es una piscina. Y me dicen que me van a vender, digamos, ¿no? Un contenedor para una piscina o algo así parecido. Y me dicen lo siguiente, que el volumen que hay allí es de 35 metros cúbicos, pero yo no sé cuánto litro equivale exactamente. Entonces me dice que la fórmula de conversión para llevar a litros de un volumen determinado es hacer esto.
aplicar esto. El volumen por 1000, dice. Empezaremos haciendo. Entonces, igual. Ahora yo voy a utilizar otra técnica. ¿Dónde se encuentra el volumen? En la celda B22. Yo no lo escribo, le hago un clic. Y luego, asterisco para multiplicar y coloco 1000. Y pulso Enter. Mire, más facilito. Y dice que 35 metros cúbicos son 35.000 litros. Y de pronto digo, ¿y 30? Digo, no, son 30.000. Y de pronto digo, ¿y 5.500? ¿Cuánto es? Listo, inmediatamente. Ah, pero me dice, ¿y si es 5.000.4 o algo así? Ah, no, compañero, eso tiene que cambiar el formato para que se vea así. Entonces, clic derecho. Y usted dice, no, no quiero hacer todo eso, quiero copiar el formato de arriba. ¿Puedo? Me dice, claro que puede, siempre y cuando el formato sea válido. Así que copiamos el formato con la brochita y ya lo tenemos. Y este de acá, quiero copiar el formato también de acá. Hago un clic, le dice que copie el formato y le hace un clic encima. ¿Sencillo, jóvenes, eso? Sí, listen. ¿Ya? Entonces, luego, dice que tenemos que hacer una conversión inversa. Me dan la cantidad de litros y no sé cuántos metros cúbicos son. Entonces, me dice que la función es esta relación de litros entre 1000. ¿Cómo lo hago? Siempre con un símbolo igual. Luego, busco dónde están los litros. Está L de acá. Y digo que estén en esta celda acá. ¿Por qué hago clic? Porque cada vez se me pone más complicado escribir las referencias celda. Porque cada vez más complicado, porque ya no es B5, B3, B4, ahora es B500, B200, B900 y así va cambiando. Y es más complicadito. Entonces ocupo esta técnica de los clics. Y eso debo dividirlo entre 1000. Y pulso Enter. Aquí quiero recapitular algo, jóvenes. ¿De qué se trata codificar fórmulas y funciones? De poder obtener un resultado llevando una fórmula que está escrito en el lenguaje humano al lenguaje de Excel, al código Excel. Esta es la escritura humana y este es el código de la computadora Excel. Eso es codificar una fórmula.